a grabar en la nube directamente, así no ocupamos tanto espacio en la compu. Bueno, muchas bendiciones a todos. Les agradezco a los que están 2 o 3 veces en una clase. Tengo algunos puntos para decirles esta noche, me gustaría que los escuchen. Y la idea es que esto también, si ustedes se escriben entre ustedes, que se lo transmitan al resto. Yo no sé si se escriben entre ustedes como compañeros y todo eso, pero en primer lugar es el tema del horario. Vieron que yo siempre les digo, si alguno tiene que cortar, tiene que irse, tiene que levantarse y finalice la clase. Yo no me voy a enojar ni ninguna de esas cosas porque ustedes tengan que irse, ¿está? La otra cosa, el tiempo de las actividades, porque yo entiendo, todos tenemos una vida, estas clases son principalmente explicativas y como orientadoras para lo que tengan que hacer. En mi caso particular, como es una materia por ahí un poco difícil y donde yo la tomo como muy práctica, mi objetivo es poderlos ver, que ustedes me escriban, que se saquen las dudas, que me pregunten todas las veces si es necesario repetir una clase, para uno solo yo la voy a repetir. No tengo ningún inconveniente, podemos ver un horario, no duden en eso. Hay muchos que me han escrito o me han llamado y dentro de la medida que he podido les he respondido. Yo quiero que sepan que yo como profe no estoy para desaprobarlo. ¿Está? No voy a desaprobar a nadie, no tengo por qué hacerlo. El único que es juez y puede aprobar o desaprobar a alguien es el Señor. No, yo soy un simple ser humano y mi única intención es que ustedes puedan aprender algo, crecer un poquito. Crecer un poquito. Y no crecer para una asignatura. Hoy hablaba con uno de ustedes y yo lo primero que le aclaré es que lo que menos me importa es que aprendan historia. Y esto lo estoy diciendo por algunas quejas que por ahí he recibido en particular. Lo que menos me interesa realmente es que aprendan historia, sino que ustedes aprendan cosas en su ejercicio de la capellanía. Ejemplo, hacer un informe, ejemplo, hacer una nota, ejemplo, poder entender que la vida o la historia de un personaje, como les dije desde un principio, nosotros somos cartas leídas y tenemos que aprender a mostrar todo eso. El capellán trabaja puertas afuera, somos la cara visible de la iglesia para aquellos que no conocen a Cristo, que no están dispuestos a conocerlo y que quizás no tienen ni el interés. Entonces, nuestra historia personal, nuestra vida, es lo que puede hacer que el otro no solo permanezca, sino que decida seguir a Cristo como lo hacemos nosotros. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso yo quiero que tengan paz con esta materia específicamente. Yo la desestructuré totalmente. No me gustan las estructuras, y eso que soy profesora de historia, no me gustan las estructuras. El Señor cuando hizo grandes obras las desestructuró totalmente. Y un ejemplo claro, ¿quién pensaría que va a tumbar las murallas de Jericó en la forma que lo hizo? ¿Está? Porque, a ver, si nosotros pensamos en algo tan simple, desde lo histórico y en aquel contexto habría sido entrar a la ciudad, buscar la metodología para entrar, y el Señor les pidió toda otra cosa. ¿Está? ¿Qué les pidió? Que hicieran un recorrido, que fueran de tal manera, nada que ver con lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. El Señor no es un Señor, nuestro Papa no es un hombre de estructura, es un hombre de amor. Por eso yo también quiero que ustedes entiendan esto. Yo esta materia la doy con todo el amor del mundo, desde ese lugar, y no voy a desaprobar a nadie. ¿Está? Eso yo quiero, no, es más, capellanía no se desaprueba. ¿Sí? En sí no se desaprueba, es una capacitación que les tiene como objetivo poderles brindar herramientas a ustedes. El otro tema es que comuníquense conmigo todas las veces que quieran. Todas
las veces que quiera. Este mes está completamente para ustedes. He tenido esta semana algunas complicaciones, como yo les había comentado, con el tema de los títulos de la escuela, entonces a lo mejor no les pude responder en un momento, pero a aquellos que me han escrito al rato les respondí. Yo no mido horarios, ustedes en eso no se preocupen, estoy para eso, cuentan conmigo, cuentan conmigo. Creo que los que han venido caminando conmigo estas 3 semanas han podido ver cuáles han sido por ahí el trasfondo con los que yo enseño esta materia. Creo que han descubierto cosas como que ustedes tienen una historia, como que forman parte de una historia, como que la iglesia donde asisten tienen una historia y que hay que amar eso, hay que conocer para poder amar. Nos pasa hasta con las parejas, nos pasa hasta con las parejas. Entonces, quiero que desde ese lugar sepan estas cositas, que cuando la 1:15 terminó, pueden retirarse en primer lugar, no hay ningún inconveniente. Si pueden hacer un mensajito en el chat, despedirse de mí, de los que estemos en la clase. No es considerado una falta de respeto que se vayan, yo se los repetí siempre. La otra cuestión esta de que me pregunten todas las veces que sean necesarias, estoy para esto y para ayudarlos este mes. Y no solo en eso, estoy para ayudarlos también en otras materias. Cuenten conmigo, ¿por qué? Porque soy la coordinadora de la capacitación de capellanía y el diseño de las asignaturas de todas las que ustedes tienen, ¿ya? Fue programado por mi persona, con guía y orientación del Espíritu Santo y con la experiencia que venimos teniendo ya hace varios años con la capacitación. Por un lado, con la que hicimos nosotros, los primeros que nos recibimos, y por el otro lado, con lo que fuimos experimentando en estos 3 años que estamos capacitando gente en capellanía. Así que desde ese lugar les digo, ustedes vieron que al principio yo les subí los videos, les expliqué cómo se hacía. No tengo ningún inconveniente de vuelta con eso, hasta cuando tengan algún problema con una tarea que no hayan podido terminar de otro profe y no sepan cómo se hace, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudar. Yo sé que los otros profes lo único que han hecho es darle, en muchos casos, cuestionarios del material que ustedes han leído y de ahí han respondido. En mi materia no es igual porque yo les dije, rompo estructuras. Es un poco diferente, pero porque yo quiero que aprendan. Quiero que aprendan, que entiendan qué es interpretar, que podemos cambiar la visión que tenemos con respecto a muchas cosas. Y si algo no sirve para poderlo aplicar en mi vida, y yo no lo puedo hacer, no me sirve. Si yo no lo puedo utilizar, se los dije el primer día. No los estoy retando, estoy siendo profe con amor. ¿Está? Bueno, ¿empezamos hoy? ¿Empezamos? Bueno, el tema que nos toca en esta primera parte de este tercer módulo, nosotros vamos a empezar a hablar de los primeros cristianos, ¿está? De los primeros cristianos, de la primera iglesia después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y yo les preguntaba en la clase pasada, ¿cómo se imaginaban ustedes que fueron esas primeras veces después de Jesús? Y bueno, se los vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cómo se imaginan que fue esa iglesia primitiva? Le llaman primitiva por el hecho de que fueron los primeros que se reunieron después que Jesús asciende. ¿Alguna vez se lo preguntaron cómo hicieron? Activen los micrófonos, hablen. Fueron en casas. Casa de familia. Bien. Bien, ¿y en dónde más? Y si no mal recuerdo, también en plazas o lugares abiertos. Hablen, ¿qué les parece? Los que tuvieron la clase pasada, ¿dónde más hicimos? Eran perseguidos, ¿recuerden? Imagínense, eran perseguidos. En cuevas. En cuevas.
Y en la época de Jesús, ¿cuáles eran las cuevas que más se usaban? Cham. ¿Cuál? Y en la zona de montañosa del mismo lugar. Hasta el Bien. desierto. Del mismo, a ver, vamos a analizar, yo siempre les digo un poquito también la geografía del lugar. En aquel entonces, cuando eran perseguidos, vos imagínate, en una plaza pública por lo general siempre había muchos soldados romanos. Entonces por ahí los contactos en las plazas públicas no eran tan fáciles. Si sabían que eran cristianos, en las casas también iban y los perseguían o les ponían guardias afuera. Entonces era muy difícil. Los primeros cristianos en la mayoría de los casos se reunieron en los cementerios, en las catatumbas. ¿Por qué se reunieron en esos lugares? Porque era el lugar al cementerio, iban todos a llevarle flores a sus muertos, a limpiar esos lugares. Entonces fueron los primeros lugares donde los primeros cristianos se reunieron. Hola Azu, ¿cómo estás? Bienvenida Azu. Qué hermoso tu hija, muchas bendiciones. Bien. Ahora dice, nosotros tenemos sobre todo en los libros de Hechos de los Apóstoles, nos habla mucho cómo fue la vida de estos primeros cristianos. Y en la historia algo que nosotros tenemos que aprender a hacer es parangón. ¿Alguien sabe lo que es los parangones? ¿No? ¿No? ¿Nunca nadie escuchó esa palabra parangón? ¿Está? Bueno, por eso íbamos a aprender qué son los periodos, ¿está? ¿Qué es un periodo o qué es específicamente cuando nosotros vamos a hablar de comparación? Es cuando en un determinado o en determinados hechos históricos nosotros podemos ir estableciendo comparaciones, ¿está? Esos son los parangones, son las comparaciones que podemos ir haciendo. Entonces, a ver, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuentan cómo fue la vida de los primeros cristianos o de la iglesia primitiva. Cuando yo les pedí como actividad, y que bueno, algunos lo han podido hacer, otros están en proceso, y otros en algún momento lo van a hacer, que yo les voy pidiendo la historia de la iglesia a la que pertenecen, el objetivo es este. Además de que ustedes puedan desarrollar, conocer, tener amor por la historia de esa iglesia, por lo que ha pasado, por las personas que han transcurrido, que puedan ir comparando, que puedan ir viendo. Porque como nosotros vimos, muchas veces tendemos en la historia a repetir hechos y situaciones. Tendemos en la historia a repetir hechos y situaciones. Siempre el objetivo es poder aprender, poder internalizar. Yo les paso como tapa el libro de Hechos en el capítulo 2, versículos 43-47. Dice, y al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Cuando una iglesia nace, la gente también la mira. Cuando nosotros empezamos el camino con Cristo, que nos convertimos, también nos miran. Y podemos generar rechazo o podemos generar asombro. Fue tanto el asombro que a lo largo de los años fueron generando los apóstoles y la iglesia primitiva, que un imperio completo se terminó convirtiendo. Hay veces nos cuesta como iglesia convertir el barrio, nos cuesta como iglesia convertir, o como nosotros mismos, convertir a los de la casa, convertir a los familiares, y fíjense, generaron asombro, llegaron a convertir, por eso son un ejemplo, lo vimos en materiales anteriores, cómo hacerlo, vimos cómo lo hicieron. Por eso la historia también sirve para estas cosas, para poder mirar y aprender. Fue tal el asombro que un imperio completo se convirtió. Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Después dice, ¿qué hacían? Dice, compartían unos con los otros. Compartían unos con los otros. Nosotros cuando nos reunimos en la iglesia también compartimos.
empezamos lazos de hermandad, de familiaridad, empezamos lazos, empezamos a compartir momentos, tiempos. Yo noté algunas cosas como que tenemos que entender de eso, que la gente nos mira. Siempre les digo eso de que somos cartas leídas. Aquellos que hacemos como iglesia, aquellos que hacemos como creyentes, aquellos que hacemos en el área donde Dios nos haya puesto a trabajar, siempre nos están mirando. Pablo lo decía, somos estas cartas leídas. La historia o la línea de tiempo personal sirven para que otros me lean, yo por ahí vuelvo a enseñanzas anteriores, pero también sirven para que yo me lea a mí mismo. ¿Alguna vez se han pensado leyéndose a ustedes mismos? Por lo general no. ¿Tá? Bueno, la línea de tiempo, uno de los objetivos es que también ustedes puedan leerse a ustedes mismos. ¿Qué hacían estas primeras iglesias? Y se vendían sus propiedades, repartían el dinero entre ellos, le daban a cada uno según las necesidades, se compartía todo. Nosotros también en las iglesias actuales no llega al nivel de antes, pero a ver, también compartimos cosas. Sabemos que hay un hermano que está en necesidad, se busca, se generan los medios. Al capellán le toca esta parte aún un poco más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la calle. A la iglesia viene gente y nosotros podemos identificar, pero el capellán en la institución que se mueve tiene que aprender a tener este ojo para poder observar no solo qué necesidad espiritual tiene esta persona, sino también qué necesidad material pueda llegar a tener. Tenemos que aprender a ser ávidos en estas cosas. Después, ¿qué dice? Celebraban, dice, a cada uno le daban según la necesidad, dice, todos iban al templo. En aquel tiempo ya iban, por más que se reunían en estos lugares. Al templo iban, a la sinagoga iban. A la sinagoga iban. No porque yo sea un capellán y muchas veces estoy trabajando en las instituciones. Tengo que olvidarme de la casa donde estoy, a la que pertenezco o al lugar donde sirvo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tengo que demostrar aún más respeto y sujeción a mis pastores, más obediencia, aún mucho más, porque eso es lo que el resto ve. Ellos al templo iban, asistían. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué hacían? Compartían hasta la comida. ¿Con qué? Con cariño y con alegría. Con cariño y con alegría. Dice, esto hacía que muchos creyeran por lo que veían. Y que el amor de Cristo se mostrara. Y cada vez esos seguidores se iban haciendo cada vez más grandes. Cada vez fueron un grupo más grande. A tal punto de que ellos se empiezan a desprender de la sinagoga y empiezan a reunirse en lugares totalmente diferentes. Y esto es lo que nos tiene que servir como ejemplo. Vamos al punto 1 ya en el material, en la página 3, donde dice definir periodos. ¿Alguna vez se preguntaron qué son los periodos? Y es un lapso de tiempo, comúnmente, según... En los micrófonos, pueden hablar. Son etapas, hechos históricos. Bien, Moisés. Y fuera de la historia, ¿qué serán los periodos? Fuera de la historia. Nuestra vida es transuntada por periodos. ¿Atravesamos nosotros periodos? Un lapso de tiempo. Sí. Bien. Pero los periodos tienen una característica especial. Tienen una característica especial. ¿Qué es o qué diferencia esa característica especial? Que son hechos o situaciones o procesos, dice, concatenados. ¿Saben lo que es concatenar? Allá tengo, creo que un técnico, me parece que ahí Pablo hace muchas veces, si no me equivoco, era técnico en electricidad, algo así, Pablo. ¿Está? Continuamente creo que trabaja con estas cosas. ¿Alguien sabe lo que es concatenar?
Vincular. Bien, relacionar. Sí, ¿qué otra cosa puede significar concatenar? Hay que escribirlo. Sí. Juntar, unir. Juntar, unir, enlazar. Bueno, cuando nosotros hablamos de periodos, estamos hablando de hechos, de situaciones, de circunstancias que están relacionadas entre sí. Y como hay una relación, fíjense, cuando algo está relacionado, ¿qué quiere decir? Que una cosa va a estar relacionada o pegada a la otra. ¿Qué significa? Que va a tener una causa y va a tener una consecuencia. Por eso la historia se divide en periodos. Nosotros podemos dividir hasta nuestra propia vida a través de periodos, lo que nos pasa continuamente. Hacemos cosas, muchas de las cosas que hacemos de acuerdo a las decisiones que tomamos, es porque seguramente hay una causa, pero tenemos que ser conscientes que eso va a tener también un qué. Un efecto. Un efecto. Por eso también la historia se divide en periodos. Ustedes vieron que yo les pedí que si ustedes armaban la historia de vida de su iglesia o la historia de la iglesia, o incluso la propia, ustedes fueran poniendo años. Les dije que nosotros pasamos procesos biológicos, pero también vamos a pasar procesos espirituales. Y van teniendo efecto en nuestras vidas a medida que vamos creciendo. Vamos teniendo mayor libertad espiritual, mayor crecimiento espiritual, adquirimos herramientas si somos, por ejemplo, o tenemos un llamado a evangelizar, vamos adquiriendo herramientas, experiencias, vamos aprendiendo qué decisiones correctas tomar. Y esa es la concatenación. Fíjense en la cantidad de cosas que nosotros podemos incluso llevar, y estamos hablando de historia, hasta nuestra área personal. En primer lugar, hacer parangores. Y en segundo lugar, aprender a concatenar. Estas cosas que tienen una causa y tienen un efecto. Hace mucho tiempo atrás me tocó asesorar a alguien que vinculado, ¿no es cierto?, al área de las iglesias, que no quería recibir una donación. Y que no le recibiera implicaba que el lugar donde estaban, quizás ellos no puedan tener posesión de ese lugar. ¿Sí? Y yo veía la sucesión de hechos, aún habiendo documentación firmada, como muchas veces no medimos, porque no medimos las consecuencias, ¿sí?, de las decisiones que tomamos, y no podemos, eso no nos permite proyectar hacia el futuro, porque no recibir algo implicaba no poder concluir algo que era importante. Está como ese cuento que dicen, este hombre que estaba colgándose de la montaña, el alpinista no sé si lo han escuchado a este cuento, del alpinista que estaba colgado de la montaña en la noche, en el medio de la nieve, y le pedía ayuda al Señor, y el Señor le brindó todas las ayudas posibles, hasta un ángel, y te dijo, soltate, y no se soltaba, y no, estaba a medio metro, lo encontraron muerto a medio metro del suelo. Entonces, aprender a ver, hay veces Dios nos tira sogas de esta manera, y nosotros cuando no podemos hacer esas cosas no las vemos, no las vemos, nos enceguecemos. La historia nos ayuda a que no seamos ciegos. Acá da una definición de periodo y dice lapso de tiempo determinado por el cual se desenvuelve una acción, un fenómeno, una sucesión de eventos concatenados. Eso es lo que yo principalmente quería que ustedes pudieran entender. Por eso, sí, hermana. Una pregunta, Sí. ¿un periodo se puede relacionar con una etapa? Se puede comparar con una etapa. Exacto, sí. Sí. Pero no siempre, depende de dónde nosotros lo utilicemos, no son sinónimos. ¿Está? No son sinónimos.
Por lo general los periodos abarcan procesos mucho más largos, que implican un efecto. Por lo general un periodo no suele tener fechas determinadas y las etapas sí. ¿Por qué? Porque yo en los periodos, por ejemplo, ejemplo, a ver, yo quiero explicarlo por ahí que lo podemos entender en algo mucho más claro. Nosotros vamos a ver que tenemos la historia dividida en distintas etapas, que está marcada por una situación determinada. En cambio, cuando nosotros hablamos de periodos, como yo les di, la división del Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a ver que está más encaminado a procesos. ¿Sí? Está más encaminado a procesos con causa y con efecto. ¿Sí? En cambio, una etapa por lo general la marca el término definitivo de algo, y un periodo se puede extender en varias etapas. ¿Sí? Bien. Con respecto a la división del Antiguo Testamento, y esta creo que es la peor clase de historia, creo que es la de hoy, de este tipo, pero mi objetivo es poder llegar a algunas cosas muy sencillas. No voy a ser tan específica. Sí me gustaría, porque cuando ustedes lo lean, que algunas cosas le queden claras. Por ejemplo, cuando hablamos del periodo patriarcal, estamos hablando del año 3800 a.C. Y cuando hablamos, para que ustedes puedan tener fechas, y cuando hablamos, por ejemplo, del periodo diluviano, estamos hablando de 5000 años antes de Cristo. Son años así como, esto ya lo hemos explicado, hemos trabajado bastante, incluso en muchas iglesias yo sé que les dan enseñanzas específicas con respecto a esto. Yo no me voy a detener mucho en esto, en muchos casos ustedes ya tienen la fecha. Después vamos a hablar de los periodos que dividimos el Antiguo Testamento, y acá es donde yo me voy a detener un poquito más. Y quiero que nos situemos siempre, siempre reviso si alguien se va quemando. Yo quiero que nos situemos, a ver, en las primeras dos etapas de la iglesia primitiva. ¿Cuánto a nosotros hoy nos cuesta salir puertas afuera a expandir la iglesia? Y vemos que estos se largaron como Felipe o como Pablo, sin vehículos, sin teléfono, sin las comodidades que nosotros tenemos en la actualidad, con la oposición de unos imperios que parecían poderosísimos. Tenían, o sea, herramientas muy rudimentarias para lo que hicieron. Y en algunos casos, como el de Pablo, no lo habían conocido el Señor Jesús. No lo habían conocido físicamente. A eso me refiero. Y a nosotros hoy, ¿cómo nos cuesta desde las iglesias poderlas abrir puertas afuera, podernos expandir, El capellán trabaja puertas afuera, eso lo sabemos. Ahora, ustedes van a ver que yo les puse mapas. ¿Por qué les puse mapas? ¿Por qué les pedí en la línea de tiempo que ustedes aprendan a proyectarse? Que esa línea de tiempo no termine con la fecha que ustedes hoy han puesto. ¿Por qué? Porque yo tengo que servir esa carta leída que me puedo leer a mí misma en esa línea de tiempo. Tiene que tener, o yo tengo que plantearme como objetivo, poderme proyectar, poderme ver, no solo hoy en el 2020, ¿sí? Sino más allá, cómo me proyecto yo en el ministerio que el Señor me ha dado, cómo me proyecto yo en mi vida personal, cómo me veo de acá a un tiempo. Ahora eso no solo es en el ámbito espiritual y en el ámbito temporal, sino que hay otro espacio más, que es el espacio territorial, el territorio. Vemos que Josué mandó los espías, por ejemplo. Fue y conoció el territorio, conoció el lugar, fue y lo marcó, por supuesto que recibió la guía del Señor. Yo siempre les enseño, ante cualquier cosa primero oren,
pidan la guía, pidan la ayuda del Padre para cada cosa, que sea Él quien les revele, el Espíritu Santo quien nos guíe. Está, pero a ver, principal o primer objetivo, nosotros tenemos que aprender de las conquistas espirituales, de las conquistas territoriales y de las conquistas temporales. Yo con una línea de tiempo bien armada, bien proyectada, voy a lograr estas tres conquistas. Tengo que aprender que en las iglesias donde yo estoy, de la que formo parte, tengo que aprender, y para mi vida también, las conquistas temporales, no perder el tiempo, proyectarme en el tiempo, conquistas territoriales, los lugares. Si estoy en un barrio, van a ver que es la última actividad. Si yo estoy en un barrio, emplazado en una ciudad o en una provincia, agarro un mapa de eso, marco dónde quiero estar, qué quiero hacer, oro sobre eso, lo bendigo el territorio. Desde lo territorial la conquista. Y la conquista espiritual, no solo el botín en alma, sino yo como persona. Cuánto crecí, qué fruto del Espíritu Santo di. Una línea de tiempo a mí me puede permitir hacer todas esas lecturas. Y en la iglesia también. El hermano Berino, los otros días, bueno, él lo tiene en su compu, yo no lo puedo compartir. De hecho, pidió disculpas por no poder estar esta noche. Nosotros con la pastoral de Villa María y Villanueva empezamos hace más o menos 3 años atrás, con una idea, bueno, por lógico que surgió también, ¿no es cierto?, al ser profe de geografía, yo les planteé, le digo, estaría bueno, Roberto es el que vuelca toda la pastoral, pero yo le decía, estaría bueno que nosotros desde el trabajo que tenemos como conjunto de iglesias unidas acá en la zona, que tengamos un listado hecho de todas las iglesias y los pastores con sus datos. Porque, ¿qué pasa? No solo de Villa María y Villanueva, sino también los de la zona. Ellos tenían en muchos casos problemas con aquella gente que salía de la cárcel y que era del interior o de otros pueblos, y no había contacto de esos pastores o dónde enviarlos, porque en muchos casos esta gente se volvía a sus pueblos. Entonces empezamos a armar estos listados desde lo geográfico, apuntándolo en los mapas. Fue un trabajo que no es fácil, hasta el pastor García, y no sé si tu papá, Mari, también no anduvo haciendo recorrido en los autos en los barrios de ambas ciudades, anotando, tomando nota, y también fuimos indagando en los pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta herramienta de decir, bueno, esta persona sale, o en los casos de la gente internada, en el área de la asistencia hospitalaria, a ver, esa gente se va al pueblo, a la iglesia. Si hemos logrado que esta persona quiera ser evangelizado, si hemos logrado que reciba a Cristo, no lo podemos largar y soltar porque vivimos en otro pueblo. Entonces hemos tratado de armar esta red con pastores de los pueblos, con pastores incluso de la ciudad de Villa María por la cercanía que tengan con los barrios. Entonces eso también es una conquista territorial. Aprender a hacer las conquistas territoriales. Ahí ustedes, Eli, que sé que también están en un barrio, ya les voy a explicar esa actividad número 5, pero está basada en esto. La historia sirve para que nosotros aprendamos que hay una conquista territorial, que hay una conquista espiritual y que hay una conquista en lo temporal que nosotros tenemos que aprender a hacer. Ponerle fecha a eso que yo quiero. Orar, por supuesto, siempre ganar todo esto en oración. Van a ver que yo ahí les puse 2 mapas de los viajes de Pablo, no sé si incluí los de Felipe, no lo recuerdo, me parece que los de Felipe no. Pero el objetivo no es que ustedes se aprendan estos viajes, no. Es para que ustedes puedan ver cómo desde lo territorial, un hombre que salió de un lugar allá tan lejano, y no, a ver, la mayoría de los recorridos en aquellos tiempos eran a pie, eran caminando, como mucho, el mar Mediterráneo era el que hacían en barco, pero el resto era a pie, y lograron
A ver, el cristianismo no llega hasta nosotros por mera casualidad. A ver, Pablo, que llegó a España, que llegó a Italia, ¿sí? Y que después España nos conquista y nos coloniza a nosotros, nos va a permitir que hoy nosotros también podamos tener el conocimiento que tenemos. Un hombre que supo proyectarse en lo territorial también. La historia sirve para que nosotros aprendamos a tener idea de las proyecciones territoriales. ¿Sí? Aquello que quiero conquistar lo marco en un papel. Cuando nosotros, yo les enseñé en la primera clase, que cuando se codifica por primera vez los textos escritos, allá estamos hablando año 3500 años antes del Señor Jesús, surge la escritura. Primera codificación humana. ¿Está? Entonces, esos hombres que aprendieron a codificar, hubo otros que aprendieron a ¿qué? A decodificar, a poder entender todo eso. A poder entender. La palabra se va a escribir también. El Señor nos permite todo esto bajo su soberanía. Entonces nosotros aprendamos a decodificar en las áreas espirituales, en las áreas territoriales y en las áreas temporales. El hecho de poder codificar o decodificar no solo tiene que ser a través del texto leído, a través de lo escrito, sino que también en lo espiritual. Y a ganar esas cosas. Estos primeros cristianos ganaron en lo territorial y ganaron en lo temporal. Fíjense, en lo que hicieron llegó hasta nuestros tiempos. Cuando uno conoce cómo se expandió los primeros cristianos y cómo va a llegar a nosotros hasta el vocabulario, y cómo pudieron estos primeros cristianos superar cosas como los imperios, los reinos, es realmente ver cómo la mano de Dios realmente se maneja con poder a través del tiempo, ¿no? Hoy le enseñaba también a un hermano que me llamó para sacarse una duda con respecto a una actividad, y él sabía qué quería hacer, pero no entendía cómo lo quería poner. Y yo le decía, hermano, vos lo que estás haciendo es desarrollando los periodos o el desarrollo espiritual a través de procesos de la iglesia. Ahora, y le digo, fíjate cómo el Señor te reveló, porque no te lo reveló en un tiempo humano, sino que te lo reveló en un tiempo caído, en el tiempo perfecto del Señor. Aprender que eso existe y que nosotros tenemos que aprender a decodificar también ese tiempo. Los otros días, cuando ustedes ven el primer material, dice 3.500, dice 6 millones, sí, pero detrás de eso hay un tiempo caído. Aprender a descifrar y a decodificar este tiempo para poderlo ganar también, ¿sí? Porque eso nos trae victorias. Con respecto al Nuevo Testamento y a cómo está armado estos periodos, yo siempre les dije que me gusta agregarles anexos en los que doy, porque me gusta que vean cómo se paran otros con respecto a algunos temas. Y nosotros también tenemos que aprender a saber dónde estamos parados con respecto a cualquier tema, cómo lo dice. Fuimos aprendiendo que yo tengo que investigar, ir a la fuente, ver si eso es cierto, si no, a tomar lo que es bueno, a desechar lo malo. Por eso utilizo los anexos en las lecturas, para que ustedes puedan ver cómo se paran otros con respecto a ciertos temas. Vamos a ver, este es el anexo número 2, que es las 7 claves para entender la reforma de Lutero. Es un texto muy sencillo del año 2017, sacado de lo más vulgar que puede existir para el mundo, que es de Infobae. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, somos cartas leídas y todo lo que hacemos los cristianos, el resto lo mira, hace historia con esto, hace historia, se escriben cosas. Y realmente me gustó dónde se para este hombre cuando lo va a ir escribiendo, ¿no?
Y yo lo que quiero que ustedes, más allá de la historia personal de Lutero, de cómo nos marque, ¿sí? Que podamos ver lo importante que fue esta reforma, ¿sí? Y lo que originó, porque veníamos de una iglesia que avanzó en un proceso, se estructuró, quedó estructurada y la única verdad sostenida era la que ellos tenían. Y tengamos en cuenta otra cosa, cuando yo le hablo de esta iglesia primitiva, ¿tenían Biblia? No tenían. ¿Está? No tenían Biblia. Recién para el año 400 o 340 y pico, ustedes van a ver que había 55 ejemplares de la Biblia. 55. ¿Qué nos demuestra todo esto? ¿Que había un conocimiento de la palabra? ¿Había o no había un conocimiento de la palabra? No. Tengamos en cuenta también que muchos de los que se metían, sobre todo allá desde el año 700 o 600 en adelante, plena Edad Media, desde la Edad Media arranca desde el 500, muchos de los que se metían eran con el objetivo, no porque estaban convertidos, sino con el objetivo de poder cambiar su forma de vida. Una pobreza extrema, mucha opresión política, mucha carga impositiva, muchísima pobreza, enfermedades, peste. Entonces los conventos, vamos a empezar en la época monástica, eran esos lugares donde se les brindaba alimento, cierta protección. Había distintos niveles eclesiásticos, ¿está? O sea, el clero... ¿Sí? ¿Sí? Hablen, ¿quién quería hablar? Bien, había distintos niveles en el clero, las clases sociales altas ocupaban los lugares más altos o los estamentos más altos dentro del clero, y muchos de los curitas más bajos, en muchos casos no sabían ni leer. Una muestra de ello es el libro este, creo que es En el nombre de la rosa, ¿tá? Que es un claro ejemplo, las películas de Robin Hood, donde ustedes veían estos curitas gordos al lado de un pueblo flaco y que manejaban cierto nivel de dinero, y aparece este ídolo que después no había naciones, no había estados totalmente formados. Ahora, ¿qué va a diferenciar esta etapa y qué va a caracterizar una región de otra? Acá vamos a entrar en el anexo número 2. El anexo número 2 le va a hablar de la codificación o de la canonización de la Biblia. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron cómo fue la canonización de la palabra? ¿O qué podrá ser la canonización de la palabra? Opinen, a mí, participen, no tengan miedo porque ninguno se equivoca. ¿Qué podrá ser? Sinceramente lo escuché una vez, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Por eso, cuando estaba leyendo el material, vos pusiste por acá el tema de la era del cristianismo católico. ¿La era de qué? Del cristianismo católico. Sí. Entonces me llamó la atención, y a decir verdad me llamó la atención también las divisiones del Nuevo Testamento, los libros, ¿sí? Porque había puesto los otros también. Claro, porque justamente nosotros creemos que esto que tenemos, y es más, yo no les agregué en el material, tengo una línea de tiempo armada sobre las distintas modificaciones que se le fue haciendo a la palabra y a la aceptación. Nosotros cuando hablamos de la canonización, vamos a entender, siempre aprendemos a desmenuzar la palabra. La palabra canon significa derecho establecido. Derecho establecido. Eso significa la palabra canon. Bien.
Vamos a esto ahora. En un principio, ¿habrá estado armado sobre todo el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos? No, se juntaron un grupo de los padres de la iglesia primitiva, los referentes, y decidieron qué libros, después de orar y de esperar la guía del Espíritu Santo, qué libros eran los que iban a entrar en ese canon, en el Antiguo Testamento. Hay más de 20 cartas de Pablo, hay más de otros 15, 20 evangelios, y ellos eligieron y seleccionaron, siguiendo distintas reglas que servían para ese canon. Por ejemplo, haber tenido un contacto de primera fuente o de segunda fuente con alguien que había estado con Jesús, por ejemplo, para los evangelios. Bien, bien. Ahora, no sé si ustedes sabían que del año 74, donde es considerado el primer concilio, al año 300, que vuelven a haber concilios armados y definidos, no les llegó una lista específica de la cantidad de libros. Entonces, del año 300 en adelante, muchos ahí en el material lo dice, muchos de la lista de los libros que se van a incluir no saben en algunos casos cómo llegó esa lista al año 300. Y recuerden que para el año 300 las copias que había eran muy pocas, muy pocas. Recién con la invención de la escritura, con la invención, perdón, de la imprenta, ya por el año 1400, recién ahí podemos ver que se da el gran despegue, de la canonización de la iglesia, de la Biblia, y de ahí vamos a ir viendo nosotros, que lo dice en el material, ¿está? ¿Cómo fue también aceptado todo esto? Quien da un gran paso es Agustín de Hipona, el famoso San Agustín para la iglesia cristiana también. ¿Por qué? Porque es uno de los que organiza concilios, un papa muy cuestionado, es más, era un papa negro, un papa africano. Este sacerdote, este papa, llegó a armar esta lista, que es una de las listas que va a llegar al año 600, y de ahí vamos avanzando un poco más. Entonces vamos a llegar a los últimos años de la canonización de la palabra, más o menos como nos llega hasta nuestros días. Pero volvemos a lo mismo, imagínense en esta iglesia primitiva, sin elementos, sin palabras, sin elementos escritos, sin vehículos para moverse, está con un imperio que totalmente se oponía a la palabra, y sin embargo llegaron a hacer algo grandioso con la guía del Espíritu Santo hasta nuestros días. Entonces no nos sintamos muchas veces atemorizados por aquellos que no conocemos o que creemos que no vamos a poder hacer, ¿sí? Porque el Señor siempre nos va a brindar la herramienta, o las herramientas, no va a tener que ver con una cuestión temporal, ¿sí? Con una cuestión temporal. Tenemos que aprender a entender que todo lo que hacemos va a tener una impronta hacia el futuro, hacia adelante. Con respecto a la canonización de la palabra, yo he anotado algunas cosas que por ahí, fíjense en que van a escuchar muchas veces esta palabra de Constantinopla, está esta ciudad. Constantinopla es la actual ciudad de Estambul. En la actualidad es la ciudad de Estambul. ¿Por qué va a tomar relevancia y va a ser importante y va a marcar grandes cosas también para el cristianismo? Porque el imperio de Occidente se disgrega, se desarma, que es toda esta región donde había ido Pablo, pero va a quedar un imperio armado, que es el imperio de Oriente, con la ciudad de Estambul. A ver, la ciudad es Constantinopla en aquel contexto, pero en la actualidad es Estambul. Esta ciudad, con sus distintos emperadores, van a convertir y van a quedar como gran imperio y se van a convertir al cristianismo. Entonces, mucho de lo burocrático que nosotros hoy vemos de la iglesia, es decir, el espíritu de hacer papeles, de tener listados, de lograr escribir, por eso vamos a ver que es en esta región, en Constantinopla, habla de los concilios de Constantinopla,
¿Por qué? Porque ellos tenían una impronta de que todo fuera escrito, de que todo fuera armado, de que quedara para otros, de que toda cosa hubiera un registro. Entonces nosotros vamos a ver que desde el año 325 en adelante es como que la historia hace un giro hacia estos lugares y esta impronta que tenía este imperio hace que todo quede registrado. Por eso mucho también va a llegar hasta nuestros días. Es un poco tedioso enseñar, por un lado, esta parte de la historia, ¿no? Con respecto a Lutero, más allá de lo que cada iglesia tenga como doctrina, yo quiero que les quede en claro el coraje de este hombre de volverse en contra del sistema, a la luz de la palabra, poderlo manifestar. Y bueno, poder entender que también lo que él hizo, por supuesto que esto estaba en el corazón del Señor y él lo ha permitido, pero esto hizo que la iglesia en sí tuviera el gran giro que ha tenido hacia la actualidad. Es más, el día 31 de octubre es también el día de las iglesias evangélicas. Tiene que ver con la fecha en la que estas tesis fueron clavadas en la catedral. Bien. Sé que esta parte es bastante complicada en cuanto a la lectura, pero les vuelvo a reiterar, no me interesa tanto que aprendan todo esto, sino lo que más me interesa es las actividades que tiene esta parte, y de paso les voy a anticipar, háganme acordar que les anticipe la última actividad. La primera actividad es elaborar una línea de tiempo con los periodos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero aclara, sencilla. Dice línea de tiempo sencilla. ¿Por qué la pido sencilla y por qué utilizo y remarco esta palabra? No quiero que se maten, no quiero que empiecen a buscar en otro lado, no quiero que se desesperen. Sencillo, agarro una hoja, pongo año 0, nacimiento de Cristo. Van a ver que el Antiguo Testamento está dividido en 12 periodos. El último periodo va a ser el que está más cerquita del nacimiento de Jesús, el periodo 12. El periodo 11, vamos, cuando es antes de Cristo, voy de atrás para adelante. ¿Eso más o menos lo sabían todos o no lo habían entendido? ¿Se había entendido esa parte? Lo estuve leyendo y bueno, estuve marcando y me llamó la atención porque uno a veces no lee, pero no como vos has remarcado muchas veces, leemos y a veces no prestamos atención bien. Entonces, me llamó la atención, por ejemplo, donde que lo marqué acá, que es el Reino Unido y el Reino desunido. Sí. Me llamó la atención, digo, ¿y esto dónde estaba? Claro. ¿Sí? Bueno, y así, porque lo fui marcando, y bueno, ahora estamos haciendo un estudio de Nehemías, y después cuando llegué al cautiverio del babilónico, y después del cautiverio, donde está Esdras, Nehemías y Esther, también digo, y esto uno lo lee, pero no entró a analizar lo que hicieron ellos tampoco. Por eso que uno dice, ponerle que digan que es pesado, pero es fantástico. Bien, yo te animo si estás haciendo un trabajo sobre Nehemías y querés entender bastante sobre los periodos. Yo les dije que yo les pasé una línea de tiempo que a mí me la suministró el pastor Ártico y yo dije la tengo que hacer un poco más didáctica. No me han dado los tiempos para poderla hacer, pero yo les pasé una línea de tiempo en Excel, ahora más o menos 2 semanas atrás. Es una línea de tiempo basada principalmente en los periodos, y ustedes pueden ir viendo quién fue contemporáneo de cuál y de qué no. Ahí el pastor hizo logró concatenar la vida
de los distintos personajes de la Biblia, y está muy marcado, por ejemplo, en qué año y hasta qué año fue contemporáneo uno de otro, así que, o cuánta distancia hubo uno de otro. Tenemos que aprender a hacer esas lecturas. Cuando vos la veas, Jorge, o ustedes, Tere, cuando se pongan a verla, detenidamente, tiene esa línea de tiempo una riqueza impresionante, más si están haciendo algún estudio específico. Recurran, yo los animo a que recurran a esa línea y intenten descifrarla, y bueno, ante cualquier duda, por lógico, me consulten. ¿Por qué yo les pido una línea de tiempo sencilla acá? Si ustedes ponen el año 0 y ponen lo primero que dice de ese periodo, que es la creación, ¿va a estar bien o va a estar mal? Claro, va a estar mal. ¿Por qué? Porque lo más cercano que yo tengo al nacimiento del Señor Jesús va a ser el punto número 12, y de así voy para atrás. En cambio, del 0 para adelante, sí voy poniendo 0,30, marco la etapa. Pero simplemente la nombro el hecho, nacimiento del Señor Jesús. Del 0 al 30, como dice en el título. No agreguen más cosas que eso. ¿Está? El objetivo con esta línea de tiempo es como para que ustedes puedan dimensionar lo que es antes, lo que es después, y a poder leer los tiempos que son medidos en antes o en después. Y por ahí que algunos hechos o la vida de algunas personas las pueden ir ubicando en cierto periodo de tiempo. Vamos a la actividad número 2. Rosa, Sí. Antes de que uno, en mi caso, que me metiera en el tema de los estudios hace unos años atrás, creía que la iglesia empezó cuando nació Cristo. Gracias. Sí. ¿Sí? Eso es uno del desconocimiento. Entonces, cuando uno fue estudiando y fue leyendo y fue buscando, entendí que la iglesia en sí empezó en el libro de Hechos, pero uno en la ignorancia, no aprendiendo todo esto, creía que justamente nació Jesús, nació la iglesia. Claro, nosotros vemos a la iglesia, claro, vamos a hablar de una iglesia primitiva, ¿no es cierto?, a partir de Cristo, pero nosotros como pueblo y como hijos del Padre, desde el mismo momento de la creación, estos cuerpos como templos suyos desde el mismo momento que Él, en su pensamiento y en su corazón y en su amor infinito, nos diseñó, nos pensó. Jeremías 1 dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Está? Nosotros somos cuerpos, somos templos suyos. ¿Sí? ¿Está? Como hijos suyos, como cuerpo, como templo, como parte de lo que el Padre ha diseñado, desde el mismo momento en que Él decide la creación, decide fundar. De ahí que el hombre, yo les enseñé en la primera clase, nos desviamos, caímos, fuimos adquiriendo cultura, ¿tá? Que es lo primero que recuerden, lo primero que les dije. Empecemos a destronar conceptos de nuestra mente y de nuestros pensamientos erróneos. ¿Está? Nosotros no hemos evolucionado porque, a ver, y hemos ido adquiriendo cultura y adecuándonos biológicamente como cuerpo humano, pero no venimos de ningún mono. ¿Está? A mí me creó mi padre desde el mismo momento que él en su corazón me pensó, como lo dice en Jeremías, desde antes de la fundación del mundo. Imagínense el poder y la omnipotencia que tiene. Cuánto amor, Señor. Siempre le digo, cuánto amor, cuánta misericordia por la humanidad. ¿Sí? Cuánta misericordia. El punto 2 dice, redacto un texto de una carilla. ¿Cómo tiene que tener? Una hoja. Una hojita. ¿Desde dónde me baso para hacer eso? Dice, de las 7 claves para entender la reforma. Esto es nada más con el objetivo de que ustedes puedan leer, pueden leer y puedan aprender a hacer textos simples de una hojita.
de una hojita, no es porque yo quiera que se aprendan la reforma luterana, vuelvo a explicarles, está textos simples de una hojita. ¿Por qué? Porque esto nos va a anticipar a la actividad que viene. Yo les dije, como capellanes tenemos que aprender a saber qué dicen las normas APA. Nos va a tocar hacer escritos, nos va a tocar pedir permiso, nos va a tocar hacer cartas o solicitudes, por ejemplo, de cómo voy y me presento ante un hospital para hacer visitas. Nosotros como iglesia tenemos costumbre, voy ese día, sé que el hospital tiene visita, yo voy y me largo. No aprendemos a respetar la autoridad y a manejarnos bajo autoridad, a hacer una nota pidiendo permiso. Formo parte del cuerpo de capellanes de ASEA, solicito ante la autoridad pertinente los permisos para visitar las salas en tal horario, tal día. Ahí aprendí a manejar una conquista temporal, una conquista territorial, y si gano almas también hago conquistas espirituales. Pero voy ante la autoridad, utilizando las cartas y los escritos como corresponde, porque así se mueve el mundo. Si no quedamos como brutos. Perdón que lo diga de esa forma. Quedamos como brutos. Y los evangélicos no somos brutos. Estamos en proceso de formarnos. Metemos la pata porque nos equivocamos. A mí me movió mucho una situación hace varios años atrás. Viene a la escuela donde yo trabajo un grupo de una iglesia que la DIRE les permitió el acceso porque conocía mi trabajo. Y bueno, ella les permitió pasar, tener una entrevista. Imagínense que una escuela pública abra las puertas a una iglesia. Fue un gran logro, pero por un trabajo muy silencioso con los chicos durante mucho tiempo. Y claro, ella les pide un proyecto. Les dice, sí, háganlo, pero para yo darles el permiso que ustedes puedan, necesito que me traigan el proyecto escrito. Y tienen el ok de esta escuela. Es más, pídanle una ayuda a Rosita, ella trabaja en este área de proyectos de la escuela. Estos hermanos no volvieron nunca más. Yo los llamé por teléfono y no volvieron porque no sabían hacer un proyecto. En un proyecto lo van a ver ustedes en las próximas materias, van a ver lo que es proyectar, cómo se hace. Y a estas cosas tenemos que aprender nosotros a hacerlas, a saber cómo se escribe. ¿Por qué? Porque el mundo se maneja dentro de esos parámetros o dentro de esos cánones. Y muchas veces se le cierran puertas a la iglesia y mucho peor, le cerramos la puerta al Señor Jesús por no saber hacer una simple nota o un simple escrito. ¿Sí? Simplemente por una cosa que quizás la gente que trabaja con cualquier cosa va y lo hace como si nada, gente del mundo que va con un proyecto hasta para que los chicos vayan a las confiterías y todo lo demás, ya te caen con la nota. Hasta para entregar los folletos afuera. Y nosotros a veces esas cosas no las tenemos en cuenta. Entonces, esto que yo les estoy pidiendo tiene como objetivo que nosotros aprendamos estas herramientas que son rudimentarias. Por eso una notita de una carilla. ¿Tá? De una carilla. Yo con mucho afecto les voy a hacer las devoluciones sobre qué error han tenido en la escritura y todo eso, para que ustedes puedan ver esos procesos, cómo se hacen. Y si tengo que pedirles que la rehagan, aunque sea ya para febrero del 2025, se las voy a pedir, no voy a tener problemas, porque la idea, con el error aprendemos, equivocándonos aprendemos. La mejor manera es aprender del error. Y muchos hemos llegado a los pies de Cristo porque hemos metido y cometido los peores errores que hemos podido hacer. Así hemos llegado a los pies de Papa. Dice, muy simple, donde explico la importancia de la reforma luterana. Una hojita, simple. Si no entiendo el texto y me es difícil y lo quiero sacar de otro lado, lo pueden sacar. No hay ningún inconveniente. La idea es que ustedes puedan aprender a escribir
estas cosas. Punto número 3. Y acá sí se la complico un poco más, porque acá les pido que elijan un hecho histórico del Antiguo o del Nuevo Testamento. Uno, el que a ustedes les guste. ¿Qué sé yo? El cruce del Mar Rojo, por ejemplo. Se me ocurre. La vida de Moisés, se me ocurre. La vida de Pablo, ¿está? Se me ocurre. La vida de Felipe. De ese hecho histórico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, dice, investigo en internet o en algún libro y elaboro un informe en la computadora. Fíjense que yo no les estoy poniendo ahí que diga sí o sí para el 21. Dice en el punto E, fecha sugerida. O sea, ¿me lo tienen que entregar el 21? No. Me lo tienen que entregar cuando ustedes puedan hacerlo, aunque sea en el 2025. ¿Está? Dice fecha, bien. Es fecha sugerida. ¿Está? Es fecha sugerida, por eso yo quiero que descansen en estas cosas, que tengan paz, y que si no me entendieron y me tienen que dar 20 golpes de teléfono, hasta que yo los atiendo, tienen los 20 golpes de teléfono. No tengo problema. No me van a poder pegar porque estoy lejos, pero llámenme, yo los guío, no tengo problema con eso, y de paso de algo nos reímos. A mí me encanta que en las clases de algo nos riamos, de que hoy cuando un hermano llamó para preguntarme de esto, le puedo asegurar que entre todos fue más lo que nos reímos que el susto que él tenía con respecto a hacer esto. ¿Ah? Así que, y si alguno se equivoca, yo lo aplaudo, felicito a los que se equivocan. Yo los felicito, y felicito a los que lo presentan tarde para hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque el mundo nos pone fecha, el mundo nos pone tiempo, el mundo nos pone un vencimiento. El Señor no, nos tiene tanta paciencia que nos espera hasta el último día que vamos a partir, y en muchos casos a ver si ahí nos vamos a convertir realmente, ¿o no? Entonces por eso dice fecha sugerida. ¿Está? Sugerida, es un desafío más interior. ¿Qué es un informe? Allá la tengo a Isabel, futura asistente social. Recuerden, les vuelvo a preguntar como les pregunté la otra vez. ¿Qué es un capellán? Hablen, no tengan miedo. ¿Qué es un capellán? Ríase fuerte. ¿Qué es un capellán? Era la persona que brindaba una ayuda espiritual fuera de la iglesia. Bien, bien. El capellán es como el asistente espiritual, es la misma definición. ¿Está? Es la misma. Yo hoy le decía a mi hijo, cuando me decía, ¿qué es capellanía lo que están haciendo? Y le dije, es trabajo social, pero de Dios. Exacto. Puertas afuera de la iglesia. Con esos que tienen un desastre, que no quieren saber nada de Cristo, con esos que no se han convertido, que no lo quieren ni conocer siquiera. Por eso es importante que el capellán aprenda cómo hacer una carta de ida, porque eso es lo que va a hacer que otro se convierta. En la clase anterior estuvo una hermana, que bueno, el lunes yo voy a compartir mi línea de vida con ustedes el día lunes, y a ella es la esposa de un capellán, y ella muchas veces participó de las clases, y ella me decía, dice, yo usé su testimonio, dice, para una que me asombró, y dice, me sirvió para enseñarles a que otros puedan convertirse, porque justamente el capellán es eso, es el que trabaja puertas afuera de la iglesia, asistiendo en el área espiritual, y muchas veces no podés abrir ni la Biblia, porque no lo podés hacer puertas afuera, por ejemplo, en una escuela, la ley de educación, la 26.206, no, en las escuelas no confesionales no lo podemos hacer. ¿Saludás, Dani, que te presento? Hola.
Ella es Luz, la del medio. No, la más linda. Acá viene la otra, a ver, preséntate, a ver. Decimos, ella es la más grande, a ver. Muy bien, me van a dar sopa, están por cocinar sopa. No, no está para tomar sopa. ¿Ah? Ay, no, de la cuica encima, me van a dar sopa, che. Esa es mi familia, yo tengo 3 hijos vivos y 2 fallecidos, tengo 5 hijos. El lunes se van a enterar. Pero esta cosa, cómo nuestra historia de vida puede impactar, puede cambiar a otros, puede... El capellán hace eso, ¿sí? Tenemos esto. Profesora, sí. una pregunta Sí. que tengo curiosa. Sí. Un capellán, o sea, para ser capellán tiene que tener la persona obligatoriamente ministerio. Cuando se hace, esa es la primera. La segunda es, le hacen, lo ungen como capellán o le hacen algo especial como capellán. Un capellán no necesariamente tiene que tener un ministerio, sí pertenecer a una iglesia, sí está bajo autoridad de un pastor, sí estar en obediencia bajo ese pastor, no estar en una situación disciplinaria, por eso las autorizaciones que se le piden y que sean firmadas. La autoridad primera que ustedes tienen, por supuesto la del padre, pero es de su iglesia. Hay muchos que tienen ministerios, muchos capellanes, y otros que simplemente son siervos, sirven dentro de una iglesia, pero asisten en la cárcel o asisten en un hospital, o tienen el don de evangelismo y hacen la capellanía para adquirir las herramientas para poder trabajar justamente en la calle o en el área donde ellos se muevan. Si son ungidos, en el caso de Axea se hace un acto donde se bendice, se los unge y se les entrega los certificados correspondientes de la capacitación que hay. En muchos de los casos quienes los ungen es el coordinador y el pastor de la iglesia a la que ustedes asisten. ¿Respondido? ¿Sí? Rosa, una preguntita. Sí. ¿Puede ser que la iglesia pública, la escuela pública sí, haya nacido con el tema de Lutero? Mira, la escuela, a ver, la escuela en sí como sistema va a surgir en Roma, más o menos ya 500 años. El Imperio Romano van a ser, si me preguntan de historia, tengo una gama para tirarles así. El Imperio Romano va a surgir en el año 753 a.C., con esta famosa leyenda de la loba que va a alimentar a 2 hermanos. De ahí va a surgir el famoso... Muy bien, ahí Pablo, ¿querés contarlo? Me encanta cuando ustedes lo cuentan. Contalo, Pablo. No, yo lo que quería aclarar era, para mí que él se equivoca con Lutero buscando a Juan Amós Comenio, por eso, ahí en la Reforma, la escuela moderna que llega hasta nuestros días en el formato de escuela mixta, claro, con recreo, por eso, Juan Amós Comenio no sé, que sí era un buque protestante allá en Nájera. Claro, a eso te referís, pero en sí la escuela como sistema va a surgir allá en Roma en el año 500 aproximadamente, o sea, ya Roma tenía una historia de 250 años. Y va a surgir como, una escuela disciplinaria para varones y militar, donde se les enseñaba a leer, a escribir, se les enseñaban artes de la guerra, artes y conocimiento y distintos idiomas, porque el Imperio Romano era un imperio que se expandió por muchos territorios, entonces utilizaban la escuela militar como un elemento de conquista, de formación. Es más, los militares romanos eran muy formados, por eso el imperio
llegó a ser lo que es, principalmente por la formación. La formación lo situó totalmente en otro lugar. Y esa forma de escuela, por eso fíjense en la impronta que tienen. Muchos siglos, la escuela siempre fue para varones. Las mujeres aprendían en el domicilio artes domésticas. Las mujeres muchas veces no accedían ni aún a la lectura. Es más, vemos que prácticamente no existían científicas. Hablamos de filósofos varones en la antigüedad y no de filósofas mujeres. Prácticamente ni la historia las tiene en cuenta. Entonces vemos estos cambios que también a nivel educativo se fueron haciendo. La escuela, con las características actuales, tiene que ver también, y vamos a hablar acá como nos dijo allá el hermano, desde los mismos monasterios. Allá cuando empieza la imprenta y empieza toda esta cuestión de poderse formar a través del trabajo de libros y de la lectura, y había que decodificar, yo siempre utilizo palabras sencillas, y había que enseñar las distintas artes. Ahora, siempre tengamos en cuenta que había un grupo que se consideraba vulgar y otro grupo que no era considerado vulgar. Lo vemos en la evolución del lenguaje castellano. ¿Está? Se supone que el lenguaje vulgar y los escritos vulgares no accedíamos en muchos casos a aquellos que no tenían una formación. No había cómo. Es más, imagínense en plena Edad Media para cobrar un impuesto. Era todo por medio de la violencia, no porque la gente lo pudiera entender. Era todo mediante la violencia, los valores eran muy diferentes. Entonces la escuela prácticamente no existía. Es más, lo primero que surgen son las universidades, no las escuelas. No las escuelas, y eran universidades para varones. De hecho, sucede en Argentina. La primera universidad, Colegio Montserrat de Córdoba. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo la educación en sí, perdón, el que se quiera retirar ya hace 10 minutos que lo podía hacer. ¿Está? 10 minutos más, lo pueden hacer. Están en completa libertad, al que quiera retirarse lo puede hacer. Así va a surgir en sí los primeros sistemas educativos. Tampoco eran ni para mujeres, eran para gente que tenía cierto poder adquisitivo y tenían en un principio características monásticas principalmente. Claro, pero después con el Renacimiento, con la Reforma Protestante que se dan a la misma época, el Iluminismo, ¿no? Más o menos temporalmente, la influencia de, creo que se llamaba La Didache, que fue escrita por Comenio, es el libro que funda la forma y da las pautas a lo que se conoce en educación como la escuela moderna. La escuela moderna que llega hasta nuestros tiempos tiene un montón de características. Por ejemplo, que el alumno, se debían incorporar los alumnos por edad, por ejemplo. Que hoy día están los grados. Se debía enseñar en lengua materna. El imperio, como vos dijiste, solamente se hablaba en latín y se enseñaba latín, y entonces un pueblo germano, un pueblo nórdico, nunca podía acceder y no entendía lo que se... Entonces la idea de... Y con esto también se fortalecieron, y por eso es que los países protestantes son países mucho más prósperos, porque dentro del movimiento calvinista no se ve mal el recurso económico. Calvino lo incorpora. Una matriz productiva. Al punto de que hay países como España que en el 1900 tenían un 85% de alfabetismo, y Argentina, de la mano de Sarmiento y de muchas personas, tenía un nivel de alfabetización muy superior a la gran mayoría de los países europeos latinos. Estamos hablando de Italia y España fundamentalmente. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el primer ministro de Educación que tuvimos, Diego Besón, era... que lo trajo Rivadavia. Fue en 1821, era protestante. Después Pablo Besón. Después tenemos a Diego
Thompson, después tenemos a William Morris, Sí, Thompson, Morris. y que realmente cambian la historia de educación de Norteamérica. Realmente la influencia en educación en Argentina es protestante. En parte porque Sarmiento se pelea con la Iglesia Católica Apostólica Romana y con la ley que es de Sarmiento, pero que la firma Avellaneda, la 1420, se vuelve la educación laica. Entonces ahí es todo se declara laica, justo enseñándolo por profesoras protestantes. Eso nos tiene que quedar muy claro en la impronta de la educación. Sí. Se corta, Pablo, por ahí. La reforma, sí, tengo mala señal, sí, ahí desaparecí. Bueno, pero otro día da para hablar de educación, es apasionante. Sí, es impresionante. Yo hice una investigación porque me tocó dar algo de historia de la pedagogía en Argentina. Y, a ver, voy a rescatar excelente tu acotación. Hay dos cosas. Una para rescatar, allá de la primera escuela moderna y de las traducciones de derecho autor italiano, es que el hecho de poder permitir que se traduzca todo a la lengua materna nos permite a nosotros, la cristiandad, que la Biblia sea traducida, ¿tá? Que no esté en el lenguaje latino. Ahí tenemos la primera influencia y la impronta que nos trae a nosotros los cristianos. Y que en Argentina, ya, vamos a hablar del primer presidente que es Rivadavia, está considerado porque él va a surgir como presidente con la ley de presidencia, pero el anterior que estuvo, que fue Rodríguez, le va a seguir Rivadavia es considerado porque va a ser presidente justamente con la ley. Pero en el caso de Martín Rodríguez y con Rivadavia como secretario, no solamente ellos van a implementar obras en todo lo que es Buenos Aires, sino que digamos, los primeros educadores que van a traer, todos protestan, todos de la rama protestante. Y las maestras que trajo Sarmiento eran todas protestan. Así que esa es la impronta que nosotros tenemos en la educación. Y no está vista. Nosotros lo vemos hoy en día en la actualidad, no está visto. Pero el origen de la educación en Argentina tiene un origen evangélico cristiano. Y cómo nos cuesta, más allá de la ley, de la laicidad de la educación, pero cómo el diablo ganó terrenos a lo largo de la historia en ese aspecto. Sigo explicando el informe, así no nos vamos tanto. Investigo en internet, dice, o bien en algún libro, dice, y elaboro un informe. Los requisitos. Como capellanes, cuando yo les decía que era un capellán, nos toca rendir cuentas. Si ustedes están trabajando en una iglesia y ya están trabajando en un área, hay que rendirle cuentas al pastor, hacer un informe de su trabajo. El capellán tiene que aprender a rendir cuentas porque no se corta solo en ese trabajo fuera de la iglesia. Seguimos bajo la autoridad del pastor. Ahí cuando la hermana me preguntaba, por supuesto, se unge, pero ustedes siguen estando el capellán. Hay capellanes que han hecho desastre en nombre de la capellanía, dividiendo iglesias, yéndose. No, estamos bajo autoridad de nuestros pastores, de la casa a la que pertenecemos. ¿Sí? Y tenemos que aprender a rendir cuenta de lo que hacemos, porque ya tiene tanto trabajo el pastor adentro de la iglesia. Es impresionante el trabajo que hay. Y quizás muchas veces no van a poder ver qué estamos haciendo nosotros afuera. Entonces tenemos que aprender a rendir cuentas. ¿Y cómo se hace rendir cuentas? A través de un informe. ¿Sí? ¿Qué lleva un informe? Por eso yo se los pido de esta forma. Una tapa, los datos, que hay más o menos en los detalles, requisitos, un documento Word, 3 hojas o más. Dice que tiene una tapa con imagen, un título, el año, mi nombre. Supónganse, si es un informe y ustedes hacen visitas hospitalarias. Mi pastor, por ejemplo, en enero o febrero, yo les comentaba, el pastor Máximo, así se llama mi pastor, y tengo el pastor Claudio, son las dos autoridades inmediatas que tengo dentro de mi iglesia. Nosotros con Roberto nos reunimos, armamos el cronograma de las capacitaciones y de las reuniones más o menos en el año,
y yo le paso a él a principio de año ese cronograma. Es un informe, le presento lo que voy a hacer, ¿está? Para que él sepa. Entonces tenemos que aprender como capellanes con una tapa, con un detalle, con esos cronogramas adentro. Si hay cambios a fin de año, por lo general allá antes de cerrar el año, también o le suelo presentar estos informes notificándolo, porque es a quien yo me debo, es la casa la casa que me cuida, la casa que a mí me está permitiendo desarrollar el ministerio o el llamado, que son quienes me cubren en oración, quienes me guardan. Entonces tengo que aprender a rendir informe. Un capellán no se corta solo. En las escuelas esto lo hacemos continuamente. Ahí el hermano que trabaja es continuo, lista de acá, lista de allá. Continuamente rendimos cuentas. ¿Y cómo se hace? A través de un informe. ¿Qué lleva? Dice, dicho informe debe contener expresado un principio bíblico que lo rige o relacionarlo o fundamentarlo. Si no lo puedo hacer, pido ayuda a otra persona. Igual que en el caso de la línea de tiempo o en otras actividades. ¿Por qué lo pido de esa forma? Porque está bueno, yo siempre le digo, tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Sí? Nosotros no somos omnipotentes o todopoderosos, por eso está el Padre, nosotros no. ¿Sí? Tenemos muchísimas limitaciones. Ahora, ¿cómo nos cuesta a veces pedir ayuda? Y esto no significa que el otro nos haga el trabajo, no. Es pedir ayuda. Che, no me está saliendo esto y esa parte que no le entiendo. ¿Sí? Esto también tiene que ver, no entiendo una actividad, llamo y pregunto. ¿Ah? Llamo y pregunto. No tengan temores de estas cuestiones, pidan ayuda y honren a quien los ayuda. A mí me gustaría ver en los trabajos que me han enviado, por ejemplo, de dar las salutaciones o las gracias. ¿Tá? La parte de agradecimiento, y acá les sigo enseñando, es la parte donde yo honro. Agradezco a mi esposo, agradezco a mis hijos, agradezco al Señor que me dio sabiduría, que me escuchó en los tiempos de oración. Eso es la honra. ¿Ya? Eso es la honra. Aprender a honrar a aquellos que nos dan una mano. Lo podemos honrar a través de esta honra que yo les decía en público, en privado, dándoles un abrazo, un gracias por lo que has hecho. Honrarlos con algún regalo, porque yo les explicaba, el capellán muchas veces vamos a recibir honra en nuestro trabajo. Hay gente que hay veces porque sabe que vos estás orando y por ese hecho a lo mejor viene y te trae un regalo. Entonces, si yo no honro a otros, ¿cómo voy a poder recibir honra? Tengo que aprender a darla para poder recibirla. La primera honra es al Padre. ¿Ya? La primera honra, el Padre, el Hijo, honrarlos a ellos, pero también a las personas, para yo ser merecedor de honra. Por eso dice, y que busquen ayuda y que recompensen a quien la comparten. Tiene que ver con la honra, y me gustaría que eso lo pongan en el trabajo. Un bombón, un beso, si lo han hecho entre dos. Eso es honra, algo tan pequeño. Ay, mira Jorge cómo la mira. Tere, pedí un regalo grande, Tere. Elizabeth, vos, sé que tu esposo te ayudó. ¿Con qué lo honraste? Con la ayuda esa que has tenido de él. ¿Ya lo has honrado? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿abriste? Yo quiero, hablando de la honra, agradecerle que nos imprimieron el libro. Nosotros no tenemos impresora y bueno, los chicos nos bendijeron imprimiendo el libro y le queremos agradecer públicamente. Bien. ¿Allá Isa y Lisandro son? Sí. Bien, bueno. Eso es honra en público, es lindo, es hermoso. Felicitaciones, el Señor paga todas esas cosas. Profe, mi esposo es el que me ayuda casi en todo. Lo tengo loco, el pobre. Él dice que la credencial va a ser para él.
Amén, amén, lo queremos en el curso, lo queremos capellán, amén, amén, futuro capellán, lo vamos a declarar. Y ahora viene Amén. el cuarto tema, dice fecha sugerida, no se olviden, cuarto tema. Yo recién les hablé de las conquistas y les hablé de 3 conquistas, territoriales, temporales, espirituales. Y en esto consiste, es una actividad que por ahí cuando ustedes la leen les debe parecer muy complicada, pero cuando escuchan la explicación, en realidad es una cosa muy sencilla. Y está relacionada con todo lo que venimos haciendo. Yo les dije que en la línea de tiempo ustedes se tienen que proyectar. ¿Sí? Se tienen que proyectar. Esto es la ganancia en lo temporal, la conquista temporal en el tiempo. Ahora esa conquista temporal tiene que ir acompañada de una conquista territorial. Si yo sé qué quiero hacer, a mí me quedó muy grabado lo del motorhome, de los hermanos que quieren andar en el motorhome. Y bueno, agarren el mapa de la República Argentina con las rutas, coloreen todas esas rutas y pónganle en fecha de cuántos años. Esa es la actividad, es muy sencilla, ¿sí? Porque eso nos muestra, es agarrar un mapa, ¿sí? Es agarrar un mapa, es la conquista territorial. Conocer el territorio donde me muevo. Dice, todo aquello que pisare la planta de tus pies y lo declaras que es tuyo, va a ser tuyo. Marcar territorio, yo les decía cómo hacen los perritos, van y hacen pipí y están marcando territorio, están diciendo esto es mío, dejan su olor, dejan su impronta, y encima ese olor dura por días. Es feo el ejemplo, pero nosotros, ¿cómo nos cuesta todo esto? No nos proyectamos de esa manera, aprendámoslo a hacer. Por eso es muy sencillo. Yo les puse el versículo este de Josué y les digo, leo detenidamente estos versículos y oro, dice, para que el Espíritu Santo obre en mí con revelación. Primero leo, luego oro, y dice, actividad. En la línea de tiempo personal se solicita que usted se proyecte desde este año en adelante. A partir de ello y de su llamado servicio, trabaje sobre un mapa o un plano de la ciudad donde estoy, de la provincia o del país, o en un planiferio. ¿Está? Depende de qué llamado yo tenga y qué proyecto yo tenga en mi corazón, o aún, si el Señor ya me lo reveló. Dice, y en esos lugares marco lo que quiero conquistar en el tiempo o periodo que planifico hacer. Ejemplo, dice, si tengo un llamado como capellán carcelario y en mi ciudad hay una cárcel, marco ese punto y anoto lo que estoy planificando atrás, con fecha, con detalles y de lo que planeo proyectar. Yo les decía recién, no recién, en la clase anterior, a ver si alguno me ayuda ahí un poquito, participando, que hay distintos tipos de mapas. ¿Se acuerdan qué tipos de mapas hay? Era mapa político. Físico y político. Físico y político, ¿no? Sí, nos está faltando uno. Que es el que nunca nadie tiene en cuenta y sin embargo lo espiritual es el más importante. ¿Político? No, político. A ver, ¿cómo prestan atención en la clase? ¿Cómo se llama el mapa que nos falta? Económico. Es parecido, pero abarca eso que vos estás diciendo. El que marcaba Temático. Pero muy bien, esa memoria, vieron que tienen el mapa temático. Tenemos los políticos, que lo que principalmente nos van a marcar son los territorios, los límites. Bien, con respecto a esos mapas políticos, si nosotros queremos hacer conquistas territoriales, lo que principalmente nos está marcando, y desde lo espiritual, es soberanía. Aprendamos, cuando queremos algo, agarramos
un mapa político y diga, Señor, yo declaro soberanía sobre este territorio. Señor Jesús, declaro tu soberanía sobre esta tierra, sobre este territorio. ¿Por qué? Porque la soberanía implica aquel reconocimiento de un Estado, fue algo que también les expliqué, ¿tá? De un Estado en el ámbito legal, en el ámbito territorial y en el ámbito poblacional. Eso que me permite a mí empezar a decir, el Señor tiene soberanía sobre esta tierra. Agarren un mapa de Argentina, oren y declaren, Señor, plantamos la bandera de Cristo en esta tierra, tu soberanía, Señor, sobre esta tierra. La soberanía es el reconocimiento de la legislación de Dios, del reino de Dios sobre esta tierra, sobre este país. Aún hasta un planiferio podemos agarrar. ¿Sí? Y orar, la conquista territorial. A ver, el segundo mapa que dijimos son los mapas físicos, que nos marcan accidentes geográficos, y esos tienen colores, se les llaman cromáticos. ¿Por qué? Porque si es un océano que no es tan hondo, es un color clarito, si es más profundo, más oscuro y así. Ahora, el que a nosotros nos importa y sobre el que vamos a trabajar, y es el que menos todos conocemos y más tenemos que usar, es el mapa temático. ¿Qué es un mapa temático? Lo vemos mucho nosotros. Son esos mapas, por ejemplo, que nos han enseñado en la escuela, y en una región geográfica tienen el dibujito del maíz, el dibujito del azúcar, el dibujito de una vaquita. ¿Sí? Yo puedo hacer, si quiero plantar una iglesia, voy y dibujo la iglesia en ese lugar, en esta calle. ¿Sí? Sobre eso oro, lo marco un tiempo. Eso es proyectarse y poder ser yo mi propia carta ley. ¿Se entiende el objetivo? ¿Podrás repetir la última frase que dijiste, Rosa? No los toques. ¿Qué? Con respecto al tipo de mapas. No los toques. El mapa temático. El mapa temático, bien. Es ese mapa que tiene los dibujitos de una vaca, de un animalito, por ejemplo. ¿Está? A nosotros en lo espiritual lo que yo puedo hacer con un mapa temático, depende del llamado que yo tenga, y agarro y pongo. Supongamos, si la idea es fundar una iglesia en determinado lugar, dibujo la iglesia. Si es ir a predicar, pongo la Biblia, dibujo la Biblia. Los mapas temáticos son esos mapas que nos hablan de los temas. Sí, Eli. Profe, eso Sí. vendría siendo como algo profético o algo así. No toques. Exactamente. Yo profetizo conquistando el territorio. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que ganar conquistas territoriales, conquistas temporales y conquistas espirituales. Ahí te pongo. Profetizo, declaro sobre ese lugar. Y por, ay, mi vida, qué bello ese pijama, qué hermoso. Me encanta, muy bello. Ese es el objetivo de esta última actividad. Que nosotros empecemos a entender que somos cartas leídas y aprender a ganar en lo espiritual, en lo territorial y en lo temporal. Como capellán, ay mi vida, qué bello. Como capellán, aprender, aprender, y más nosotros que estamos fuera de la iglesia, que muchas veces trabajando fuera de la iglesia vemos tantas cosas. ¿Alguna vez les enseñaron a hacer estudios económicos? ¿No? ¿Alguna vez escucharon sobre los estudios económicos? Ustedes creo que tienen negocio, Jorge, ustedes, ¿o sea? Hace unos cuantos años hicimos unos cursos de marketing y bien que incluían muchas cosas hasta de contabilidad con respecto en aquellos tiempos, mucho antes que hoy sea todo
como es informático, ¿no es cierto? Era más todo papel, pero algo muy, muy liviano. Bien, yo les voy a enseñar de nuevo sobre el territorio y les quiero poner, les preguntaba, por eso les preguntaba a ustedes, cuando una empresa decide, por ejemplo, abrir una sucursal o por ejemplo, abrir otro negocio, por lo general cuando los contadores asesoran o cuando los grandes empresarios se dejan asesorar, una de las preguntas que se hacen es el dónde. Es el dónde. Nosotros muchas veces queremos hacer muchas cosas en el Señor y no nos preguntamos el dónde. ¿Está? Cuando uno analiza el dónde, que es esta ganancia territorial, cuando uno analiza el dónde, aprendemos a ver estas cosas. ¿Cuál es el lugar más óptimo? Hacer un estudio de mercado. Es como hacer un estudio de mercado. Tengo que aprender, y este estudio en nuestro caso no va a ser un estudio de mercado, pero justamente nos va a poder permitir desde lo territorial poder ver, poder ampliar, poder abrir un abanico de lo que hay o de lo que no hay en ese lugar. Claro. Buenos hermanos, me excedí en la hora como siempre. Amen mucho al Señor, sonríen que el Señor los ama. Espero no haber sido tan pesada, pido perdón por eso. No sé si tienen alguna duda o después se le quieren sacar por privado. Yo tengo una pregunta con Sí, lo que es el del mapa. En el mapa le sacamos una copia al mapa y le ponemos atrás y después le mandamos con foto a ustedes o como... Sí, pueden mandarme por foto porque no está habilitado para subir al sistema esta actividad en específico. A mí, ¿qué me gustaría? Supónganse usted, yo sé que usted, hermano, quiere evangelizar. Seguramente yo declaro en el nombre de Cristo que Argentina y muchos países que no conocen a Cristo van a ser evangelizados por usted. Lo vamos a declarar así, amén. Lo vamos a decretar. Seguramente usted ya debe tener alguna imagen de dónde le gustaría ir a predicar y anunciar el Evangelio. ¿Está? Si es un lugar cercano, lo más fácil que hay es un plano. Entonces usted en ese plano marque qué recorrido le gustaría hacer, dónde quisiera ir, y atrás escriba, por ejemplo, el lugar, qué lugar es, en cuánto tiempo planea hacer, qué quiere hacer en ese lugar. Usted desde lo territorial identifique ese lugar. Listo. Yo quería saber eso, hermano, yo iba a hacer más o menos así, por eso quería saber, hermano, cómo hacerlo. Bien. Cuando el Señor lleva al pueblo a la tierra prometida, el pueblo ya sabía quiénes eran los pueblos que iban a ser sus enemigos en esa tierra prometida. Dios a nosotros nos ha dado todo este planeta y el universo completo como una tierra prometida. Hay que conocerlo. Aprendamos todos los días a conocer esa tierra prometida que el Señor nos ha dado para que la podamos conquistar. No tengan miedo de las conquistas que se vienen, porque así como al pueblo hebreo el Señor les dio todas las herramientas para vencer a esos pueblos poderosos que parecían invencibles, nosotros que somos su iglesia en el lugar donde Él los ha puesto, también vamos a conquistar en el nombre de Cristo todas esas tierras prometidas que hay. Y muchas van a ser las almas que van a llegar a los pies de Cristo y se van a salvar, porque nosotros aprendemos a hacer las conquistas. No tengan temor en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. Bendigo este fin de semana para todos ustedes, que sea un fin de semana de mucha unción, de mucha paz en el hogar, de mucha comunión. Mímense mucho, díganse que se quieren y abracen a la familia, el que tengan. Cada día el Señor nos da una oportunidad para eso, para amar. Es lo más importante y el mejor regalo. Que bello.
Así que disfruten, y historia no tiene que ser una carga, historia, esta materia tiene que ser una bendición, ¿sí? para la conciencia, en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto y el lunes va a haber fiesta, mañana les voy a escribir. Nos preparemos para el lunes, un lunes de fiesta. Rosa, Bueno, si es de honrar también, bueno, decirte gracias por lo que estás haciendo, que pasó la hora pero fue muy entretenida. Y bueno, cuando las cosas tan lindas hay que decirlas también, ¿no es cierto? A veces en este mundo que estamos viviendo, y más con lo que está pasando hoy día, sobrevive la queja. Y bueno, pero y las hoy malas decirte, noticias. bueno, gracias por lo que estás haciendo, fue entretenido y se nota que tenés ese don de enseñar, se nota mucho, la paciencia. Pasión, por lo que... Y sí, también pasión. Así que bueno, que Dios te bendiga y te siga usando, porque es así, nosotros estamos muy, muy entretenidos y anotamos porque cada día aprendemos cosas nuevas. Bueno, bendiciones. Bien, a mí, yo valoro mucho que participen, por eso yo siempre digo, si hasta tuviera que sumar una clase más en la semana, para que todos estén, las sumaría, con todo el amor del mundo, porque es la forma. Los primeros cristianos se conocían, se amaban, tenían paciencia, y hay veces nosotros no nos permitimos conocernos unos a otros, y esta es la forma. El Señor Jesús, yo hay veces veo, tenía una manera tan sencilla, se sentaba en el suelo con los suyos, con los primeros. Tenemos que volvernos a esa sencillez de los principios, ¿no? De poder compartir las cosas desde ese lugar, desde la humildad del Evangelio, desde el afecto, ¿sí? Así que si ustedes saben de algún hermano que no se está pudiendo conectar, que no ha podido participar, ustedes anímenlo a que justamente se pueda hacer. Yo sé que mis clases son un poquito diferentes a la del resto, eso lo sé, lo tengo muy en claro, y mi objetivo es que nos podamos conocer, ¿sí? Era lo que también el Señor Jesús quería, eso de la comunión, de poder compartir, es esto, simplemente eso, con todo el amor lo hago, pero no solo el amor a ustedes, sino el amor al Padre, es mi primer amor. Así que a Él les sirvo, y cada persona que Dios me pone en el frente es para expresar lo que Él me da a mí, si no, no puedo. Y lo entera que estoy, ayer me tocó ir a un lugar donde alguien está empezando a creer. Ustedes ven hoy mis dientes, ¿no? ¿Pueden ver mi sonrisa? ¿No? ¿Ven mi sonrisa? Yo tenía la boca muy deformada, al punto que tenía desviación mandibular. Y hace más o menos 5 años, unos meses antes que me case, pude empezar a solucionar esa cuestión después de muchos años. Y bueno, ayer cerré esa etapa de mi vida, ¿no? Y tuve aparatos, imagínense, no aparatos cualquiera, pues justamente por la problemática que tenía. El Señor acomoda todas las cosas, todas. Y esta doctora que me ha conocido durante todos estos años se admiraba porque ella sostiene de que estoy entera con esta historia particular de vida, ¿no? Y ella me dice, fíjense, después de muchos años, dice, yo tengo mucha gente que viene acá al consultorio y tiene hijos fallecidos, y no lo cuenta desde el lugar que vos lo contás. No lo puede hablar como vos lo expresas. Y me dice, algún día vos le hablarías a estos pacientes míos para que le enseñes eso, cómo has hecho. Y si vos tenés la fe, tenés el amor de Dios, dice, eso vos sí lo podés decir. Y yo a ella jamás, en estos 5 años que me atiende a mi odontóloga, jamás la invité a una reunión, jamás le prediqué. Simplemente fui una carta leída, y ella hoy
me pide, y fue lo que me pidió ayer, si les podía hablar a alguno de sus pacientes. Eso es ser capellanes, muchachos. Y Dios abrió esa puerta. Eso es ser capellán. Así que fíjense en lo importante que es cuando nos tomamos en serio el Evangelio y el llamado que tenemos, ¿no? Así que los animo a eso, mi Profe, objetivo. Sí, no, que ya me tengo que retirar porque tengo una reunión virtual ahorita por ahí, por Facebook, pero quería contarle algo que tengo una alegría especial, testimonio que voy a aprovechar de contarlo con ustedes, ya que qué bueno. ahorita estoy retirada de las redes un poco, no estoy hablando mucho, pero siempre me gusta dar testimonio de las cosas del Señor. Bueno, le voy a contar que hace unos años atrás yo no podía caminar por un problema de salud, una enfermedad que me diagnosticaron muy complicado, sumamente complicada para la ciencia y para mí misma, mortal, desconocida. Y yo pensé que yo nunca más iba a poder hacer cosas en mi vida, que ya yo estaba como cuando uno siente que se va a morir y que ya le llega su hora, pues que ya con toda la fe que siempre he tenido de Dios, ¿no? Pero yo sentía que ya no iba a pasar de ahí. Y bueno, el Señor orando, revisándome, fue una guerra tremenda, luché por mi salud, tremendo. Y yo no caminaba ni una cuadra. Entonces, ayer empecé a hacer ejercicio, a caminar, porque si camino mucho me hace daño, pero si no camino también. Pero en estos días me metí en YouTube, estaba buscando una información y vi un mensaje así rapidito que decía, si declaras esta palabra, algo grande va a pasar en tu vida, algo maravilloso. Y yo dije, voy a ver qué palabra, por curiosidad, voy a ver qué palabra de Dios es. Y es la que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y yo empecé a declarar esa palabra, todo lo puedo en Cristo, pero varias veces al día. Y ayer caminé, me dolía la planta de los pies, los muslos. Yo dije, wow, nada más di 3 vueltas. Hoy no lo podía creer. Caminé como 4, casi para 5 vueltas y no me dolían las piernas. Amén. Y yo decía, Señor, porque la palabra dice que es medicina, ¿no? Que el Señor traerá medicina y sanidad. Y declarar la palabra muchas veces al día tiene un alto poder que yo dije, wow. Yo digo que viene de ahí porque es que yo no puedo pasar de 3 vueltas. Y hoy caminé, yo creo que di más como 4, no sé si llegué hasta los 5 porque estaba tan emocionada. Yo decía, gracias Señor. Y bueno, quería compartir este testimonio para honrar a Dios ahí, para honrar al Señor. Porque vas a correr para llegar a aquellos que tienen que llegar a los pies de Cristo. Vas a ir corriendo, lo declaro en el nombre de Jesús. Vas a ir corriendo a las cárceles a predicar, ¿no? Y a los hospitales a orar para usar esos dones que el Señor te ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los dejo. Pido como siempre que me perdonen por la hora y bueno, ha sido una enorme alegría estar con ustedes. Descansen. Muchas bendiciones y no dejemos de orar unos por otros. Muchas bendiciones para todos, chicos. Bendiciones. Qué bueno.